Los alternadores son el caballo de batalla de la industria de generación de energía. Es capaz de generar energía de CA a una frecuencia específica. También se le llama generador síncrono. La electricidad se produce en alternadores por inducción electromagnética. Para generar electricidad en una bobina, o la bobina debe girar con respecto al flujo magnético, o un flujo magnético debe girar con respecto a la bobina. En el caso del alternador se utiliza este último enfoque. Las bobinas del rotor y del estator son las dos partes principales de un alternador. El rotor produce un flujo magnético rotativo. Las bobinas del estator son estacionarias. Y el flujo magnético rotativo asociado al rotor induce electricidad en las bobinas del estator. El tipo de rotor que se muestra aquí se conoce como rotor de polo saliente. Para obtener una mejor comprensión de su funcionamiento, consideremos el rotor con solo 4 polos. Las bobinas del rotor se excitan con una fuente de energía de corriente continua. El campo magnético producido a su alrededor sería como se observa. El rotor está hecho para girar por un impulsor principal. Esto hace que el flujo del rotor también rote junto con él, a la misma velocidad. Tal flujo magnético giratorio ahora intersecta las bobinas del estator, que se ajusta alrededor del rotor. Esto generará una FEM alterna a través del devanado. Aquí hay una versión ralentizada de la interacción entre el rotor y el estator. Para este sistema de 4 polos, cuando el rotor gira media revolución, el FEM hace un ciclo completo. Se puede establecer fácilmente que la frecuencia del FEM inducido, la velocidad del rotor y el número de polos están conectados a través de la siguiente relación. De esta relación se desprende claramente que la frecuencia de la electricidad producida está sincronizada con la velocidad de rotación mecánica. Para producir corriente trifásica de corriente alterna, se colocan en el devanado del estator 2 bobinas más de este tipo, que tienen una diferencia de fase de 120 grados con la primera. Generalmente, un extremo de estas 3 bobinas tienen conexión en estrella, y la electricidad trifásica se extrae de los otros extremos. De esta ecuación queda claro que para producir electricidad de 60 Hz, un rotor de 4 polos debe funcionar bajo las siguientes RPM. Unas RPM tan enormes inducirán una tremenda fuerza centrífuga en los polos del rotor y puede fallar mecánicamente con el tiempo. Así que los rotores de polos salientes tienen generalmente de 10 a 20 polos, lo que demanda menores RPM. O los rotores de polos salientes se usan cuando el rotor principal gira a relativamente menos RPM. El núcleo de los polos se utiliza para transferir eficazmente el flujo magnético, y están hechos con una lámina de acero bastante gruesa. Esta lámina aislada reduce la pérdida de energía debido a la formación de corriente de Foucault. El bobinado del estator del sistema trifásico de 12 polos se muestra aquí. El núcleo del estator se utiliza para mejorar la transferencia del flujo magnético. La corriente continua se suministra al rotor a través de un par de anillos colectores. La corriente continua se suministra desde una fuente externa o desde un pequeño generador de corriente continua que se encuentra en el mismo motor principal. Estos alternadores se llaman autoexcitados. Con variación de carga, el voltaje de salida del terminal del generador variará. Se desea mantener el voltaje terminal en un límite especificado. Un regulador automático de voltaje ayuda a lograr esto. La regulación del voltaje se puede lograr fácilmente controlando la corriente del campo. Si el voltaje terminal está por debajo del límite deseado, el regulador aumenta la corriente del campo,
y por lo tanto, la intensidad del mismo. Esto resultará en un aumento del voltaje terminal. Si el voltaje terminal es alto, se hace lo contrario. Por favor, apóyanos en patreon.com para que podamos doblar todos nuestros videos en inglés. Gracias.